sí, ese capítulo todavía lo estoy buscando porque yo te juro que lo vi y te juro que cuando era adolescente eso me traumatizó. Hola, ¿cómo están? Yo soy Atlantis y bienvenidos de regreso a esto que viene siendo el podcast donde vamos a estar hablando acerca de series de terror antiguas, las cuales lograron marcar un hito en la historia. El día de hoy nos acompaña nuevamente Tesla. No sé si quieras presentarte, Tesla. Hola, muchas gracias Atlantis por invitarme nuevamente. Aquí estoy, Tesla, desde Time Up y desde Ramstesia apoyando esta serie muy interesante sobre estos elementos que se han quedado en la cultura pop y también que se han vuelto de culto, en los que revisamos series y, por qué no, también algunas películas de horror derivadas de estas series. Sí, y el día de hoy vamos a estar hablando de dos series bastante icónicas de su tiempo, los cuales son The Twilight Zone y también Los Cuentos de la Cripta. Dos series que fueron concebidas para adultos y que tuvieron una gran escritura en su momento y que el día de hoy siguen siendo parodiadas y siguen siendo recordadas. No sé si quieras darnos una introducción al respecto, Tesla. The Twilight Zone fue una serie revolucionaria gracias a que tocaba muchos temas a través de sus metáforas, no directamente, tales como el racismo, el sexismo, los derechos humanos, la psicología, los trastornos mentales y todo eso, envuelto en este halo de misterio y situaciones paranormales. La serie inició en 1959 y el tiraje original fue de 5 temporadas, revivió en 1985 y posteriormente hubo una versión en los años 2000, alrededor del 2002. Es una serie que se ha quedado en la mente colectiva porque ha sido inspiración para películas y para referencias en otras series, no necesariamente de terror, sino que también comedia, también sitcoms y caricaturas como lo son Los Simpson, Padre de Familia y Futurama. De The Twilight Zone yo me acuerdo de dos episodios que quisiera mencionar y es que había uno en donde un hombre multimillonario que ya estaba a punto de morir organiza una reunión con toda su familia, de los cuales se nota que todos ellos lo único que querían de él era su dinero, era la herencia, y que se muriera ya. Pero obviamente tenían que fingir que no, ¿verdad? Y este hombre no era ningún tonto, él sabía lo que ellos querían, así que de todas las expediciones y de todas las cosas que él vivió, encontró una serie de máscaras, de las cuales una representaba la avaricia, otra la necesidad, otra el odio, y así le fue asignando una máscara a cada uno de sus familiares. Y eran unas máscaras con unos rostros deformes. Y les dijo, usémoslas hasta la mitad de la noche y ya después de eso les voy a brindar lo que viene siendo pues mi testamento y qué es y con qué se va a quedar cada uno después de mi muerte. Y todos a regañadientes se ponen las máscaras y él, el señor, se pone una de las máscaras, que es la máscara de la muerte, que simple y sencillamente es una calavera, es un cráneo. Entonces se da la reunión, se hablan de todo lo que han pasado en sus vidas y al final cuando llega la medianoche el señor muere y al fin todos están así como que aliviados, ya al fin se fue, ya tienen la herencia, pero cuando se quitan las máscaras, sus rostros están deformados de la misma forma en que están las máscaras deformadas. Y ya al final uno de los sirvientes del señor se acerca a él y dice, ¿cómo se le verá ahora la cara? Y le quita la máscara al señor que murió, le quita la máscara de la muerte y su rostro sigue igual. Y otro de los sirvientes le dice, así es la muerte, su rostro es el más normal. Y ahí acaba. Otro episodio que este sí lo tengo bien grabado es de una joven que encuentra un amuleto, un pendiente me parece, que puede detener el tiempo. Y ella pues juega con detiene el tiempo, se impresiona con las cosas que puede hacer, pero no puede mover nada, eso sí. Pero aún así puede detener el tiempo. Al final del episodio se inicia una alarma a través de la televisión y ella empieza a
a frustrarse por el sonido y detiene el tiempo. Y goza del silencio que hay cuando el tiempo está detenido. Y sale a la calle, está tranquila, va caminando por las calles y la escena se empieza a hacer cada vez, se empieza a alejar de ella. Y se aleja tanto que hay una imagen panorámica de toda la ciudad cuando de repente la cámara de golpe hace un zoom, hace un acercamiento hacia una de las esquinas superiores y ahí se deja ver que uno de los misiles, que lanzaron un misil, esa era la alarma, lanzaron un misil y el misil está ahí arriba a punto de caer en la ciudad y solo se escucha el bombazo, dejándonos entender que ella en algún momento tuvo que dejar que el tiempo siguiera adelante y aunque ella sí se podía mover con el tiempo detenido, todos, sus amigos, conocidos, familiares, su novio, todos iban a morir una vez ella le diera marcha adelante al tiempo nuevamente. Y aunque el capítulo se siente bastante lento, ese último momento lo hace súper tétrico. No sé si recuerdas algún episodio que nos quieras comentar, Tessa. La verdad es que hay muchos episodios, particularmente en la primera temporada diría que hay un toque más tétrico debido al blanco y negro. Hay varios. El más parodiado, creo yo, es uno que se llama Al fin con tiempo o Con tiempo para leer, que si no estoy mal es de la primera temporada, el 8º capítulo, que habla sobre un hombre que trabaja, creo que en un banco, y para poder tener un tiempo de lectura, porque le encantaba leer, se metía a la caja fuerte para estar tranquilo. Un día entra a la caja fuerte, empieza a leer y escucha un estruendo. Y cuando sale, la ciudad en donde él vivía está completamente destrozada y desolada. Entonces se da cuenta de que hubo una guerra. Recordemos que era la época de la Guerra Fría, eran entre los 50s y los 60s. Y bueno, él al principio se ve choqueado, incluso podría decirse que intenta suicidarse, pero se da cuenta de que ahora que está solo, tiene todo el tiempo del mundo para leer. Va a la biblioteca, saca algunos libros, pero en un desliz se le caen los lentes y sin sus lentes es prácticamente ciego. Este es un capítulo muy parodiado, entonces es probable que una historia similar la hayan visto en otras partes. Y, ¿por qué no?, La muñeca viviente, que es otro capítulo de la primera temporada, no sé si es el 5 o el 6, que trata sobre una madre que se casa por segunda vez con un hombre que maltrata a su hija. Entonces esta mujer le compra una muñeca y la muñeca tiene la capacidad de decir frases, algo que en los años 60 era una novedad, existían estas muñecas que decían mama y cosas así. Pero la muñeca empieza a hablarle mal al hombre y al final, bueno, no, no es por nada, pero uno de los personajes se llama Annabelle, hay una muñeca viviente y pues saquen sus conclusiones o busquen el capítulo. Como les digo, la vieja Twilight Zone tenía una atmósfera más tétrica. No sé si es la ausencia de color o cómo estaba grabada, pero hay otros, muchos otros capítulos. Y no solo de la época de los 60s, como les digo, hubo también durante los 80s y durante los 2000. De hecho, de la serie de los 2000, todavía me acuerdo. Yo, pues en esa época tenía como unos 10 11 años y cuando la empezaron a transmitir ya no tenía como que el mismo, ya no tenía como la misma vibra que tenía antes. Y hablo acerca de este estilo que últimamente se ha hecho muy popular, que es el lo-fi o low fidelity, el cual pues antes veíamos de Twilight Zone o muchas de las series de los que crecimos entre los 90 y los inicios de los 2000, estas televisiones de tubos de cátodos, ese audio que tenían estas televisiones que no era HD porque realmente en esa época de HD no existía, ese era tu HD. Y al final eso le daba también un estilo que cada vez que parodian, como por ejemplo los Simpsons, cuando parodian este tipo de series, al principio le ponen un poco de ese lo-fi, de ese sonidito que hay al fondo, esa pequeña interferencia, para hacer alusión a lo que era ver estas series en esa época. Y cuando salió esta serie de los 2000 pues no me daba esa sensación. En ese momento no sabía qué era, pero no me gustaba. Y era precisamente que ahora estaba así, HD, estaba no en una imagen cuadrada, sino rectangular. Y también la capacidad que tenía la máquina que ellos utilizaban para, la cámara que ellos utilizaban para filmar, tenía más capacidad para grabar los colores y cuantas cosas más.
que le daba un estilo distinto y creo que más que todo por eso no lo vi. Sin embargo, sí tenía buenos episodios. Todavía me acuerdo de uno en donde en una ciudad pequeña se va la luz y ya nadie tiene luz a excepción de una persona. Y todos empiezan a preguntarse, pero ¿por qué esa persona todavía tiene luz cuando todos los demás no tenemos? Y empiezan a inventarse un montón de cosas que generan una paranoia colectiva que hace decirles, bueno, se acabó, vamos por ese tipo, vamos por su familia y matémoslo. Y el episodio termina de esa forma. Irrumpen en su casa y lo matan. Aunque eso ya no queda directamente en la imagen, se da a entender. Mientras que cuando se está acabando eso, hay unos soldados viendo a través de la imagen, a través de una imagen de un televisor, y los soldados dicen, eh, ¿quién diría que esta prueba iba a terminar así? Y se da a entender que todo era un experimento del gobierno. Un tanto cliché, pero de todas formas, a cómo lo construyeron y a esas paranoias que se dan de boca en boca en el chisme, por así decirlo, eso lo ponía a un lado humano tan realista que sí te dejaba pensando, hombre, ¿y si pasara? Sin embargo, habían otros episodios que no te hacían pensar tanto. Uno de una niñera que fue convertida en otras muñecas de la niña que ella tenía que cuidar. También tanto cliché. Y otros episodios de la nueva serie que algunos no me interesaban, no me gustaban mucho, que digamos, pero me acuerdo que mencionaste uno la última vez que hablamos en el podcast anterior, donde donde todo tenía código de barras. Y ese código de barras tú lo veías y como tenías un chip en el cerebro, tú lo veías como una realidad normal, ¿no? Ah, sí, ese capítulo todavía lo estoy buscando porque yo te juro que lo vi y te juro que cuando era adolescente eso me traumatizó. No estaba tan extendido como ahora los códigos QR y la realidad aumentada, y pensar que mi cerebro podía interpretar un código como una imagen real me hacía cuestionarme qué era real y qué no. Creo que incluso me daba más nervios que Matrix, porque Matrix era como más enfocado a la acción, mientras que esto otro era más tétrico porque resulta que vivían en una distopía o algo así. O sea, vivieron después de que el mundo prácticamente se acabó y para vivir felices les proyectaban una realidad normal en sus cerebros. Sí, algo tipo el show de Truman, que también mucha gente empezó a cuestionar. Con Matrix y con el show de Truman, la gente se empezó a cuestionar eso. Creo que todos nos hemos cuestionado en algún momento si la realidad es real y a algunos les afecta un poco más que a otros, dependiendo del tipo de persona que seas. Sin embargo, Tito Jackson siempre va a estar ahí presente en lo que viene siendo nuestra memoria para aquellos quienes tuvimos la oportunidad de verlo en una televisión de esas antiguas y sumergirnos en sus historias. Hubo una película muy buena y muy parodiada en donde el protagonista está en un avión y ve a un bicho desensamblando una de las turbinas y Es empieza, cierto. sí, y empieza a decir a todo el mundo, ahí hay algo, ahí hay un hombre, ahí hay una criatura que está destrozando el avión y nos va a matar a todos. Me disculpo por mis perros. No te preocupes, yo me disculpo por los autos cuando yo vivo en una vía principal. Pero tienes razón, ese es un capítulo parodiado en La Casita del Horror también. Solo que en La Casita del Horror es Bart advirtiéndole a todos dentro del bus escolar. Aquí es un avión y todo el mundo empieza a alejarse de esta persona, a tratarlo de loco, y al final eso nos hace cuestionar. De hecho, yo creo que Destino Final tal vez se inspiró un poquito en esto. Sí, podría ser, ahora que lo mencionas. Ahora que lo mencionas, podría ser. Sin embargo, si a ustedes les gustan las series antiguas y les gusta indagar en aquellos tiempos, les recomiendo The Twilight Zone, si no se la han visto todavía, por supuesto. Y ahora también vamos a hablar de otra serie bastante famosa que son Los Cuentos de la Cripta. ¿Quisieras darnos una introducción, Tesla? Por supuesto. Cuentos de la Cripta fue una serie también muy revolucionaria en su tiempo porque empezaba HBO como este servicio de canal de paga, y metieron un presupuesto gigantesco para crear esta serie basada en los cómics de horror de los años 80, en la que teníamos a un presentador que era una calavera animatrónica tan bien animada que a día de hoy sigo sintiendo nervios cuando la veo hablar y veo que se mueve cada músculo de su cara. Y tenían productores, directores y actores
a nivel Hollywood. Estamos hablando de que tenían directores como Robert Zemeckis, como Jay Romero, tenemos actores de la talla de Tom Cruise, de Demi Moore, y tenemos también el sonido, incluso eran personas que producían películas y que estaban en ese medio. Y es muy interesante revisitarla porque muchas de las primeras apariciones de algunos actores fue en esta serie, lo cual ahora nos puede parecer un poco ridículo, pero que era algo muy común en los noventas para quienes vieron series como Friends, series como Sheena o como Hércules. Muchos actores empezaban en la televisión, los que creemos que ahora son grandes actores. Y otra cosa que tenía es que al ser transmitida en HBO y ser un canal de paga, mostraban sin tapujos escenas sexuales, sangrientas, violencia, peleas y temáticas mucho más profundas. Recordemos que ya no era la época de Twilight Zone, ya no eran los años 70, ya no eran los años 60, perdón, y mostraban cosas muy fuertes. Una cosa muy particular es que de esta serie salieron 3 películas, de las cuales, si no estoy mal, la primera es La Noche del Caballero, la segunda es Burdel Sangriento y la tercera es... no recuerdo muy bien el título, pero es sobre vudú. Las primeras 2 son bastante interesantes. La última no es muy buena y mucha gente no la toma muy en cuenta. Pero nos habla de cómo esta serie salió y logró alcanzar ese nivel de Hollywood que siempre pretendió. Claro, era ridícula por veces, sangrienta e innecesariamente violenta, pero considero que tuvo muy buenos capítulos. ¿Alguno del que nos quieras hablar o de las películas? Fíjate que sí, al principio hablaba acerca de que existía una serie de, de los cuentos de la cripta más enfocada a un público infantil. Y de ella todavía me llegué a ver algunos episodios, realmente no me acuerdo de ninguno en concreto, pero era como que lo común en aquella época, que aún así Robocop era una película bastante sangrienta, tenía su serie animada. Y todo tenía su serie animada y sus juguetes y cuanta cosa le pudieran sacar al merchandising. Y esta serie de lo que fue Los Cuentos de la Cripta fue tan famosa que obviamente también había que alcanzar al público infantil. Sin embargo, las historias que mostraban ahí estaban muy rebajadas, el contenido estaba muy rebajado del tono, obviamente, y ya eran historias más para asustar a los niños, pero siento que incluso en eso fallaban. Sin embargo, algo que sí me llegué a ver fue la película, esta que mencionas del caballero, del tipo caballero oscuro, me decías, ¿no? ¿La Noche del Caballero? La Noche del Caballero. Y esa fue como que la única cosa que sí me llegué a ver concretamente de lo que era totalmente de los cuentos de la cripta. Porque yo hasta esa película yo creía que, debido a la serie animada, yo creía que todo lo que tenía que ver con los cuentos de la cripta era para niños. Y no, para nada. Esa película me mostró cuál era la realidad. Y empieza con un hombre que tiene un extraño signo en su mano que mientras él se va moviendo, ese signo como que va tomando forma. Y cuando termina de tomar una forma, creo que de estrella, se da cuenta de que él ha llegado al lugar donde tiene que estar. Y resulta que este hombre realmente tiene una llave que contiene sangre. Y es un objeto que es súper importante para su misión. Y es que al momento en el que él llega, se descubre, ya después de que hay una introducción de todos los personajes, se descubre que él está siendo asediado por un demonio, el cual lo quiere matar. Y el cual pues quiere empezar el Armagedón, quiere empezar el fin del mundo. Y resulta que la sangre que hay dentro de esta llave, no sé si nos quieras dar la gran revelación de lo que es esta llave. Bueno, esa llave resulta ser un orbe que contiene la sangre de Cristo. El centurión que le clavó la lanza de Longinus a Cristo se, por así decirlo, condenó a sí mismo a portar ese orbe y exorcizar demonios para evitar el Armagedón. Y esto es algo que tiene que hacer hasta que encuentre al próximo exorcista, por así decirlo. Entonces, a donde se le estaba indicando llegar es a donde estaba el siguiente exorcista. Él busca a su sucesor para llenar la sangre con el orbe con su sangre y que así el sucesor pueda seguir este juego del gato y el ratón para evitar el Armagedón.
Es lo cual lo lleva a un hotel en medio de la nada, prácticamente abandonado, y con una serie de personajes que van a sufrir de los más horribles torturas por parte de este demonio. No recuerdo bien, pero yo creo que era Lucifer el demonio. No, eran distintos porque al final vence a este demonio, le tira sangre, toma sangre, la mujer que es la sucesora, bueno, se muere el señor, toma su sangre y bebe la sangre y la tiene guardada en su boca y se la tira en los ojos al demonio, porque me acuerdo que los demonios su punto débil eran los ojos y si les destruías ambos ojos, entonces moría. Y, y le escupe la sangre en los ojos, lo vence y ya pues ese como era el demonio del centurión antiguo, de quien tenía la batuta antes, pues ahora se asigna un nuevo demonio a la nueva portadora de la llave. Bueno, la película creo que lo más destacable son las muertes y aunque muchos de los efectos ya envejecieron un poco mal, la verdad es que es una película muy entretenida. No solo la película, la serie también tiene capítulos muy buenos, algunos que podrían ser películas por sí solos. Lo que dije anteriormente, la producción es algo muy bien hecho y cada capítulo tiene una historia bastante pensada. Eh, Habían escritores que, como les digo, eran guionistas y escritores de Hollywood y eso se nota. De hecho, sí, se nota bastante como para que haya seguido presente en la cultura pop hasta el día de hoy, que se sigue referenciando muchos de los episodios. Me sorprende que ya ahorita, año 2021, ni siquiera se vayan a atrever a tan siquiera sacar una nueva serie. En hoy, la época de los streamings y de revivir series antiguas. Yo pienso que todo evoluciona. Hay series que, si bien pueden vivir y revivir como Los Locos Adams en los años 70, en los años 60 y después los nuevos Locos Adams en los años 90, las cosas tienen que evolucionar y cambiar. Más que hacer un Cuentos de la Cripta, yo creo que ahora deberían enfocarse en hacer otra serie episódica que tenga que ver con historias de horror. Escritores ahora hay muchos gracias al internet. Si no, vean todo lo que se ha adaptado de Wattpad. Em, pero no sé, no me gustaría que se llamara Cuentos de la Cripta. Me gustaría que hicieran otra cosa y no me engañaran, porque no van a tener la misma calidad y no se van a atrever a decir las mismas cosas como lo hacían antes. Como te digo, estaba empezando la televisión por paga y se podía hablar de casi cualquier tema sin ningún tapujo. Entonces, es diferente. Tienes mucha razón en eso. Pero, como te digo, me sorprende. O sea, no estoy diciendo que lo esté pidiendo que lo hagan, es que me sorprende que todavía no lo hayan hecho. Sin embargo, pues ahí sí que hay series que vivieron en su época y son propias de su época. Yo personalmente les agradezco que hayan estado aquí. Y este no es el último episodio, esta es una serie. Vamos a seguir y espero que estén conectados para cada video. Se agradece bastante nuevamente que estén aquí. Y no sé si quieras decir algo, Tesla. Bueno, a agradecerte y agradecer a tu público por escucharnos nuevamente y que espero que nos acompañen en la próxima ocasión en la que estaremos discutiendo sobre este tema. Si tienen sugerencias, pues ya saben, pueden comunicarse con Atlantis a través de los comentarios y hasta la próxima. Hasta la próxima. Los enlaces para los canales de Tesla van a estar en la descripción. Y por hoy es todo. Me despido y espero nos veamos en otro video. Nos vemos.